Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de este miércoles. Antes que empiece Clara con la exposición, quería comentar el tema de los problemas que hay en Sophos. Lamentablemente no depende de nosotros, es el problema informático que lo están resolviendo desde centrales, así que la gente que no se haya podido apuntar a través de Sophos se puede, por estos días que va a estar mal el sistema informático, se pueden apuntar a mano, ¿vale? Y también avisaros que está dando problemas lo del tema de la encuesta, con lo cual si es que les sale error, no vamos a tenerlo en cuenta por estas semanas hasta que Centrales nos diga lo contrario, ¿vale? Bueno, vamos a dar inicio a la exposición de Clara Cotón, que es residente de la Dirección de Nefrología, que nos va a hablar sobre ISGLT2, un fármaco con muchos roles. Os dejo con ella. Bueno, buenos días a todos. Realmente son unos fármacos, porque son un grupo de fármacos, pero creo que se entiende la idea. Entonces, este es un poco el inicio que voy a seguir. Voy a hablar un poco de la historia, de cómo funcionan, los diferentes estudios más relevantes en los últimos tiempos, a quién se los tendría que poner y vamos a hacer un pequeño caso clínico, ¿vale? Un poco de historia. La floricina es el compuesto a raíz del cual se desarrollan los ISGLT2. ¿De acuerdo? No sé si os suena a todos un dicho en inglés que es "an apple a day keeps the doctor away". Viene un poco a raíz de a colación de esto, porque en 1835 la floricina se aisló de la corteza de los manzanos por unos químicos franceses que estaban trabajando para un profesor experto en fruticultura intentando desarrollar plantas medicinales. Y a raíz de esto empezaron a utilizar la floricina para tratar la fiebre, enfermedades infecciosas, malaria y otro tipo de afecciones. Unos 50 años más tarde, otro químico llamado von Mering descubrió que al dar la floricina a perros en dosis elevadas se producía glucosuria en estos. Y estuvo estudiando el uso de la floricina para estudiar el fracaso renal y luego utilizarlo en sarcoma y valorar diferentes pruebas de función renal. Un poco más adelante, von Mering presentó en un congreso de medicina internacional los estudios que había demostrado, y entonces el profesor Kussmaul, que me imagino que os suena, se interesó por él y empezó a trabajar con él. Y fue un año más tarde, en 1987, cuando describieron lo que es la diabetes floricínica. Estuvieron probando en pacientes diabéticos a darles la floricina y vieron que se producía glucosuria en la orina sin que hubiese siempre hiperglucemia, y eso lo llamaron diabetes floricínica. Un poco más adelante, Minkowski demostró que la floricina actuaba a nivel del riñón, y fue ya en 1970 cuando se descubrió que actuaba a nivel de los transportadores de sodio-glucosa. En 1933, Homer Smith realizó el primer ensayo clínico en pacientes diabéticos y no diabéticos para intentar estudiar la fisiopatología renal y estimar de manera no invasiva el filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Más adelante, como ya he dicho, en 1970 se descubre que actúa a nivel del túbulo proximal en los transportadores de sodio-glucosa y se ve que además tiene más afinidad por estos transportadores que la propia glucosa. Un poco más adelante, ya en la década de 1980 y 1990, resurge el interés por estos fármacos y se ponen a estudiar también los transportadores. Y es en 1987 y 1992 cuando consiguen clonar los transportadores, y ya en 1995 cuando crean la primera glifosina. Esta primera glifosina no es tan eficaz porque no inhibe selectivamente solo los ISGLT2, también actúa sobre los ISGLT1, que solo reabsorbe el 10% de la glucosa, y entonces pasan unos años hasta que en 2008 se desarrolla el primer análogo C del glucósido de la floricina, que este sí tiene una alta selectividad para los transportadores tipo 2 y que se aprueba su uso en Europa en 2012 y en Estados Unidos en 2014, y es la dapaglifosina. ¿Y esto por qué es importante? Pues bien, sabemos que la enfermedad renal crónica, la diabetes y la enfermedad cardiovascular, principalmente insuficiencia cardíaca, suponen una alta morbimortalidad a nivel mundial, con mucho gasto económico sanitario y además un problema cada día más creciente por la población que se va envejeciendo. Entonces, era importante encontrar un fármaco que nos ayudase a prevenir la progresión de la enfermedad renal, mejorar la insuficiencia cardíaca y la diabetes. Esto es un ciclo vicioso porque los pacientes con diabetes tienen más riesgo de tener enfermedad renal crónica. De hecho, la causa de enfermedad renal terminal más frecuente a nivel mundial es la enfermedad renal diabética, y además los diabéticos tienen más riesgo de insuficiencia cardíaca y en conjunto tienen más riesgo de enfermedad renal crónica.
Y solo como dato, saber que se estima que para el 2040 la enfermedad renal crónica va a suponer la 5ª causa de muerte. Entonces, por eso también es importante, ¿de acuerdo? Principalmente afectando a personas mayores, personas con hipertensión, hiperglucemia, minorías étnicas y mujeres. Entonces, ¿cómo funcionan los ISGLT2? Pues bueno, actúan recordar que el riñón se encarga de la homeostasis de la glucosa con la gluconeogénesis y la reabsorción y filtración de la glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal, como ya he comentado. Entonces van a tener un efecto hipoglucemiante, tienen un efecto beneficioso a nivel cardiorrenal, independientemente de su efecto hipoglucemiante, tienen efectos sobre la anemia porque consiguen aumentar el hematocrito y la hemoglobina, y retrasan la progresión de la enfermedad renal crónica. Además tienen efectos metabólicos de tipo hipercatabólico, consiguen disminuir un poco el peso, la hemoglobina glicosilada, la resistencia a la insulina. Bueno, en general son maravillosos. Entonces, el efecto hipoglucemiante, solo para resumirlo brevemente, como ya he dicho, los transportadores tipo 2 se encargan de la reabsorción del 90% de la glucosa. Entonces, los inhibidores lo que hacen es inhibir de manera selectiva y reversible estos transportadores, haciendo que aumente así la glucosuria, baja el umbral renal de la glucosa, para el cual se empieza a excretar la glucosa, ¿de acuerdo? Y esto va a ser independiente de la secreción y acción de la insulina. No producen hiperglucemias per se, sino que sí pueden producirla cuando se asocian a otros fármacos como la insulina, pero no por sí solos. Tiene un efecto hipoglucemiante general sin hipoglucemias como otros antidiabéticos. A nivel cardiorrenal, lo más importante sería decir que bajan la hiperfiltración, que esto es uno de los motivos por los que hay un descenso inicial del filtrado, que luego se recupera, y bajan la proteinuria, disminuyen los edemas, disminuyen la presión arterial y disminuyen el riesgo de insuficiencia cardíaca, con todos los beneficios que esto tienen en los pacientes. Además, parece que pueden tener un posible efecto antiarrítmico. Luego, a nivel renal, principalmente aumentan la diuresis osmótica, la natriuresis, la glucosuria y la uricosuria. Disminuyen la inflamación y el estrés oxidativo y bajan la albuminuria, que sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, un poco para englobar todo esto que he estado comentando, lo que va a tener es un papel cardioprotector y renoprotector, ¿vale? Baja el peso, como ya he dicho, la glicada, la inflamación a nivel general. En cuanto a la anemia, al principio los primeros estudios que se hicieron con los ISGLT2 se vio que aumentaban los niveles de hemoglobina y de hematocrito y se pensaba que era por hemoconcentración. Después se descubrió que realmente era porque disminuía la hipoxia a nivel del túbulo y que además tenía un efecto antiinflamatorio. Esto conseguía aumentar los niveles de eritropoyetina y la eritropoiesis, consiguiendo además una mejor absorción de hierro y un beneficio a nivel cardiorrenal eventualmente. En cuanto al retraso de la enfermedad renal crónica, para resumir brevemente los estudios, saber que aumenta la supervivencia, disminuye la muerte de causa cardiovascular, la necesidad de terapia renal sustitutiva y disminuye la proteinuria de manera inmediata y retrasan por tanto la enfermedad renal crónica. Un resumen de los primeros estudios más relevantes lo quiero meter en esta tabla. Sé que sale mucho texto, en sí, como podéis ver, se han hecho muchos muy seguidos, en 2015, 17, 18, todos, algunos con enfoque más cardiológico y otros con enfoque más renal. Pero al final todo lo que se ve es que disminuye el riesgo de eventos mayores cardiovasculares, disminuye la mortalidad cardiovascular, la hospitalización y la progresión de la enfermedad renal crónica. Y como mencionar, los dos estudios más relevantes en el campo más de la nefrología, el DAPA-CKD y el EMPA-KIDNey, que ahora lo comento. El DAPA-CKD se publicó en 2020 y estudiaba el uso de la dapagliflozina para valorar la progresión de la enfermedad renal crónica y eventos cardiovasculares en pacientes que tenían enfermedad renal crónica y que tenían o no diabetes. Se evaluó a 4.300 pacientes y se hizo un seguimiento de casi 2 años y medio. Este estudio se paró de manera precoz porque se vio que tenía una alta eficacia y se vio que bajaba hasta un 40% casi el riesgo de empeorar la enfermedad renal crónica, la muerte de causa renal o cardiovascular. Y es cuando se empezó a utilizar la dapagliflozina en la enfermedad renal crónica, independientemente de que tuviesen o no diabetes los pacientes. Mencionar que en el DAPA-CKD el filtrado a partir del cual se encontraron los pacientes era un filtrado a partir de 25 y se excluían pacientes poliquísticos, con lupus, diabetes tipo 1 y ANCA. ¿De acuerdo? Más adelante, el EMPA-KIDNey, bastante reciente, de 2023, utilizó la empagliflozina a 10 miligramos al día para evaluar la progresión también de la enfermedad renal y muerte cardiovascular,
también en pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes o no diabetes. Incluyó hasta 6.600 pacientes con filtrados a partir de 20 o cociente de albúmina creatinina por encima de 200. Y en este también se tuvo que detener el estudio antes de tiempo porque se vio que también tenía una clara eficacia. Bajaba el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y muerte cardiovascular. Y además se comprobó que lo que he comentado antes, de que baja inicialmente el filtrado cuando damos estos fármacos, era de tipo hemodinámico y reversible. Entonces, principalmente la causa de enfermedad renal crónica que tenían los pacientes incluidos en el estudio era de nefropatía diabética, ¿de acuerdo? Y como mencionarnos, en la tabla esta se puede ver el tiempo que se retrasa la evolución de la enfermedad renal según el filtrado que tenga cada paciente. Con filtrados de 20 se consigue retrasar hasta casi 2 años el progreso de la enfermedad renal, pero si lo damos con filtrados de 45, 15 años, lo cual supone no solo un beneficio para el paciente, sino también es a nivel sanitario de costes puede ser muy útil. Entonces, todos estos estudios realmente hay que integrarlos y lo que hay que hacer es saber a quién hay que ponerle los SGLT2, que es un poco la idea de la sesión. Entonces, se le pone a los pacientes con enfermedad renal crónica con filtrados a partir de 20, a pacientes con insuficiencia cardíaca con o sin diabetes y a diabéticos tipo 2. De hecho, en enfermedad renal crónica y con diabetes es primera línea de tratamiento. En insuficiencia cardíaca se puede poner tanto con FEBI preservada como con FEBI reducida, con filtrados a partir de 20 y además no solo en insuficiencia cardíaca crónica, sino que hay estudios también que dicen que en la insuficiencia cardíaca aguda tienen un beneficio clínico iniciándolos a partir de las primeras 24 horas. En el caso clínico que os quiero comentar es de este señor llamado Paco, que tiene 62 años, no tiene alergias, es bebedor ocasional, exfumador y tiene hipertensión con un control irregular, es dislipémico, con sobrepeso y no tiene diabetes y además tiene enfermedad renal crónica estadio 3. Ha tenido varios ingresos en cardiología últimamente por insuficiencia cardíaca y tiene una FEBI de un 20% y una FA persistente que no ha conseguido corregir. Toma bisoprolol, rivaroxaban, sacubitril, omeprazol, atorvastatina y furosemida y llega a la consulta con un filtrado de 43, una creatinina de 1,55, un BNP no muy elevado, una hemoglobina glicosilada normal y un cociente de albúmina creatinina tampoco tan disparado. Entonces, la pregunta es, ¿a este paciente le deberíamos prescribir SGLT2? Pues no, porque no es diabético y he dicho que se ponen en diabéticos. También he dicho que no se pone solo en diabéticos. Entonces, esta la descartamos. No porque esté bulémico, no porque esté hipotenso o sí porque hay beneficio a pesar de lo anterior. Pues sí, porque hay beneficio a pesar de lo anterior. La mortalidad global y cardiovascular aumenta según aumenta el filtrado y aumenta la albuminuria. Entonces, cuanto antes consigamos retrasar la enfermedad renal crónica que él tiene, mejor. ¿Cuándo empiezo con el tratamiento? Realmente lo antes posible. No hay que esperar a bajar los diuréticos y que mejore la función renal, porque recordad que los diuréticos son un tratamiento de soporte, mientras que los SGLT2 es un tratamiento pronóstico. ¿Retiro algún fármaco al tratamiento de Paco? ¿Le quito la furosemida porque ya tiene la tensión baja y sabemos que va a aumentar la diuresis y demás? ¿O le quito el bisoprolol, le quito alguna cosa? Realmente no hace falta quitar nada. Los SGLT2 potencian los efectos de otros fármacos que sean inhibidores del sistema renina-angiotensina y me aumenta la natriuresis por un lado, me mejora la función renal, como ya he dicho, me disminuye la precarga y poscarga, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, y baja el límite intersticial. Lo que tendría que hacer es ajustar el resto de fármacos, pero introducirlos siempre va a ser positivo. Cuando vuelve a la consulta Paco y después viene de un filtrado, tener un filtrado de 43, si recordamos, tiene un filtrado de 27. ¿Qué es lo que tengo que hacer con él? Le quito la dapaglifosina porque no se demuestra beneficio con ella con filtrados por menos de 30. Le quito la dapaglifosina para que le mejore la función renal y se la vuelvo a poner después. ¿Qué hago? Realmente no la tengo que retirar. Hay beneficio demostrado de mantenerla. Y lo que tengo que hacer es, si me cae mucho el filtrado, es evaluar el ajuste de otros fármacos. La teoría es que cuando introducimos un SGLT2 habría que hacer un control a las 4 semanas para valorar la creatinina. Si está aumentado más de un 30%, hay que ver el estado de volemia del paciente, si está deplectivo o si tiene demasiado uso de diuréticos, se pueden disminuir.
En realidad, que os quedéis con que hay que ajustar el resto de fármacos, pero intentar mantener el SGLT2. Lo quitaríamos ante una acidosis en la que se muestre una cetoacidosis euglucémica, que es uno de los riesgos que hay con estos fármacos, o que vaya a tener una complicación mayor porque le vayan a hacer una cirugía mayor y preveamos que le va a bajar mucho más el filtrado. Vale. ¿Qué hay que vigilar entonces al iniciar? La depleción de volumen, el filtrado, que ya he dicho, hay que ir ajustándolo poco a poco, el resto de fármacos, intentar quitar los ISG2, el riesgo de cetoacidosis que tienen los pacientes, porque sí que está demostrado que aumenta el riesgo de cetoacidosis. Las hipoglucemias per se no las crean, sino que es cuando tienen insulina y habría que ver bajar la insulina o sulfonilureas. Y luego, respecto a las infecciones urogenitales, que no está demostrado que causen más infecciones del tracto urinario, sí que está demostrado que causen más infecciones micóticas genitales. Y luego, mencionar que en los estudios, en algunos de los estudios se vio que los pacientes que estaban en el grupo de los SGLT2 les amputaban más, pero no está realmente demostrado que esto sea por estos fármacos. Entonces, un poco de precaución ante pacientes con úlceras en miembros inferiores. Si surgiese la ocasión de tener una paciente embarazada con SGLT2, que puede pasar, habría que retirarlo si se queda embarazada, ¿vale? Y finalmente, el filtrado con el que iniciamos cada fármaco, lo he intentado plasmar con esta gráfica, o sea, esta tabla. La empagliflozina se empieza con filtrados a partir de 20 y antes nos preguntábamos con Paco si había que quitarle cuando le había bajado el filtrado con la dapagliflozina por debajo de 30. Realmente si hay que esperar hasta diálisis y si mientras tenga una diálisis residual se puede mantener. De hecho, también se puede hacer un uso fuera de guía con el fármaco. Finalmente, a quien lo indico, enfermedad renal crónica con diabetes, filtrados de menos, o sea, a partir de 20 o índice de albúmina creatinina por encima de 25 miligramos, o que tengan insuficiencia cardíaca independientemente de la fracción o que tengan enfermedad coronaria. Y en los no diabéticos con enfermedad renal crónica, filtrados por encima de 20 y que tengan insuficiencia cardíaca. Esos son los que tienen una indicación 1A, por lo menos en Reino Unido en 2023. Diabéticos, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, ya sea crónica aguda, reservada o reducida. Cuando los empiezo, cuanto antes mejor. No tenemos que tener miedo con el potasio como con otros fármacos y además me potencia el efecto de otros fármacos. Y si me baja mucho el filtrado, hay que ver para ajustar otros diuréticos, por ejemplo, otros fármacos. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Dime, Jaime.